Hoy tomémonos un tiempo para estudiar las palabras de Dios con el tema Servir a los demás y predicar. Estudiemos las enseñanzas de Dios acerca de qué tipo de mentalidad tiene cada uno de nosotros. ¿Qué clase de fe deben tener los miembros líderes? Veamos Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Aquí Jesucristo dijo, aprended de mí. Hay muchas cosas que necesitamos aprender de Jesús. Entre muchas cosas que necesitamos aprender de Jesús, aprendamos primero que Él guió la obra del Evangelio sirviendo a los demás. Hoy estudiemos esto a través de la Biblia. Jesús dijo, venid a mí y aprended de mí. Si no aprendemos de Él, no podremos evitar llevar un yugo pesado sobre nosotros por siempre. Descubramos cómo Dios hizo la carga fácil y ligera a través de Lucas capítulo 22, versículo 24. Versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como ustedes saben, Jesús es Dios, que debe ser servido en la posición más alta. Pero Él vino a la tierra y dijo, venid a mí y aprended de mí. ¿Qué tipo de personas deben venir a Jesús y aprender de Él? Todos los que están trabajados y cargados. Los que están llevando el pesado yugo sobre sí. Los que están trabajados y cargados son generalmente los que guían a los demás en la delantera, tales como los miembros con ministerio y posición. Todos los que están en la línea de frente del Evangelio deben venir a Cristo y aprender de Él. ¿Qué deben aprender de Él? Jesús dijo, vengan a mí y aprendan cómo servir a los demás. Entonces, sin importar lo pesados que sean nuestros yugos, estos se volverán fáciles y ligeros desde el momento en que sirvamos. Como ustedes saben, hay una novela corta titulada Viaje al Oriente, escrita por Hermann Hesse. Esta novela trata de la gente de clase alta que hace una peregrinación al Oriente. El personaje principal de esta historia es un mero sirviente llamado Leo. Él se hace cargo de los trabajos raros y hace todos los recados. A veces llega a ser un buen oyente para los peregrinos y hace todo para la gente noble y de clase alta. Durante la peregrinación al Oriente, mientras Leo, su sirviente, estaba con ellos, no tenían ningún problema y el viaje transcurría sin problemas. Pero debido a cierto incidente, Leo desapareció de la peregrinación. Desde el momento en que Leo desapareció del grupo, el viaje entró en crisis. Los miembros estaban en un estado de confusión y la comunicación también era mala entre ellos. No había habido ningún problema con ellos hasta entonces. Pero como una persona, Leo, desapareció y ya no estaba más con ellos, como no había un siervo que pudiera hacer los recados, se confundieron y comenzaron a vacilar
en todo. Solo entonces los nobles y la gente de clase alta de la peregrinación comprendieron que el viaje jamás iría bien sin Leo. Antes, habían considerado a Leo como nada. Lo habían considerado como un simple siervo. Pero sin él, cayeron en el caos. Así que llegaron a pensar en todas las funciones que Leo asumía y su valor. Comprendieron que Leo los había cuidado secretamente y se había hecho cargo de todos los trabajos más difíciles y duros que los demás no querían hacer. En esa situación, no pudieron continuar con la peregrinación sin Leo, y así el viaje se detuvo allí. El viaje al oriente se detuvo a mitad de camino. Uno de los peregrinos tuvo curiosidad por saber cómo había desaparecido Leo, dónde y cómo había desaparecido. Después de preguntar por todas partes a través de múltiples canales durante muchos años, finalmente encontró de nuevo a Leo. Cuando lo volvió a encontrar, se sorprendió al saber que él era uno de los ancianos principales de la secta religiosa que hospedaba a la peregrinación al oriente. Leo era una persona que dirigía una gran organización. A pesar de eso, realizó todas las tareas y los recados. Leo jamás fue una persona inferior. No era alguien sin importancia. Gracias a ese hombre, toda la gente pudo hacer la peregrinación sin problemas. Pero puesto que el hombre desapareció, todos los sistemas entraron en confusión e incluso la comunicación entre ellos colapsó. No pudieron continuar hacia su destino. Hoy estamos viajando espiritualmente hacia la gran meta de predicar. Todos estamos participando en ello ahora. Si no tomamos la función de Leo en la peregrinación, sino que solo queremos ser servidos, como los nobles, nuestro viaje, es decir, nuestra obra de predicar, inevitablemente se detendrá a mitad de camino. Mientras queramos ser servidos, difícilmente podremos llegar a nuestro destino. Por esta razón, necesitamos el corazón de la madre, el liderazgo de la madre. Aunque la madre está en la posición más alta en el hogar, ella siempre ayuda a sus hijos, cuidándolos detrás de ellos. A veces asume el rol de enfermera, a veces el de una niñera que pone al bebé a dormir, a veces de costurera, y también lava la ropa que sus hijos ensucian. A pesar de su alta posición en el hogar, hace todas las tareas domésticas. Necesitamos aprender la humildad de Dios. Leo era un hombre en la posición más alta, en una grandiosa denominación. A pesar de eso, se ofreció voluntariamente a ayudar en el peregrinaje e hizo todo tipo de tareas, sirviéndolos como si fuera un sirviente. Las personas no sabían quién era. Cuando se reveló su identidad después, quedaron atónitos. Jesucristo también vino a la tierra para servir. En la luz de su posición, no necesitaba servir a otros, ¿no es así? Todas las personas deben exaltarlo y servirlo. A pesar de eso, Él dijo, «Yo estoy entre vosotros como el que sirve». Como un ejemplo representativo, Jesús lavó los pies de sus discípulos en el día de la Pascua.
En esos días, los siervos lavaban los pies de sus señores. Era una costumbre en Medio Oriente. Solo los siervos lavaban los pies de sus señores. Nunca hubo un caso en el que los señores lavaran los pies de sus siervos. A lo largo del tiempo y en todos los países del mundo, no ha habido tal caso excepto lo que Jesús hizo. Es cierto que Dios nos ha dado tan grande tarea y grandes bendiciones. Entonces, ¿cómo podemos manejarlo? Así como el hombre llamado Leo en la historia, sin importar la posición que tengamos, sin importar el título que tengamos, si asumimos nuestros roles apropiadamente, la obra de predicar marchará sin problemas. Dios lo cumplirá sin falta. Para esto, ¿qué dijo Jesús? Él dijo, vengan a mí y aprendan de mí. Hoy debemos saber lo que Jesús nos enseñó, las enseñanzas del Padre y las instrucciones de la Madre a través de la Biblia. Grabemos una vez más las enseñanzas de Dios en lo profundo de nuestro corazón, para que a veces podamos hacer recados para nuestros hermanos y hermanas. A veces asumamos el rol de un consultor que escucha su sufrimiento. Y a veces los animemos para que siempre den gracias a Dios por habernos salvado. Haciendo eso, todos nuestros miembros de Sion alcanzarán el reino de los cielos a salvo. Y podemos ver muchas enseñanzas sobre servir a los demás en los evangelios. Veamos Marcos, capítulo 10, versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué será? Vuestro servidor. Cualquiera que se diga a sí mismo, oh, quiero ser grande entre la gente, quiero ser una gran persona en el reino de los cielos, debe convertirse en servidor. De lo contrario, su sueño se volverá nada, su sueño se esfumará, como dice la gente. Versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será, ¿qué será? Siervo de todos. El que quiera ser grande debe ser siervo, y el que quiera ser el primero debe ser siervo de todos. Todos aquí indica a todos, ya sea un niño o adulto. El que quiera ser el primero debe ser siervo de todos, ya sea joven o anciano, hombre o mujer. Con el corazón de ser siervo de todos, debemos llevar a cabo la obra del Evangelio. Jesús es Dios mismo, pero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Podemos ver esto en el libro de Filipenses. Si estamos llevando un yugo pesado sobre nosotros, hoy sigamos el camino para hacer que nuestra carga brille como Dios nos enseñó. Dios nos dijo, deben ser siervos de todos. El que quiera ser primero en el reino de los cielos, debe ser el último de todos en la tierra. Dios nos dijo que llevemos a cabo el Evangelio con fe, para ser capaces de sentarnos gustosamente en el último lugar. Hermanos y hermanas, ningún escrito de la Biblia es una simple instrucción moral o simplemente buenas palabras, sino que son lecciones para los hijos celestiales. Para los príncipes y princesas herederos del cielo, están escritas las santas lecciones de Dios Padre y Dios Madre en la Biblia. ¿No es así? Estas palabras no fueron para las personas del mundo.
Dios concedió sus palabras solo a sus hijos que cometieron pecados en el cielo sin saberlo y fueron conducidos a esta tierra. Podrían pensar, las personas del mundo viven como quieren. La gente del mundo podría vivir contra las palabras de Dios, pero todos nosotros debemos vivir conforme a las palabras porque anhelamos la gloria del cielo. Solo cuando sigamos las palabras de Dios podremos ser grandes en el reino de los cielos. ¿El rey es el más grande o el último? Reinaremos por siempre y para siempre en la patria celestial. Así que debemos aprender el rol del más grande en la tierra antes de entrar en el cielo. A fin de ser grandes, ¿qué tenemos que ser? Veamos el versículo 43 una vez más. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué será? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Debemos llevar esta vida. Dios no es siervo, sino el Maestro. Dios es digno de ser alabado. Pero lavó los pies de simples criaturas y los sirvió. Cuando pongamos en práctica esta gran enseñanza de Dios, la obra de salvar a las personas se cumplirá. No tenemos duda de ello, ¿verdad? Vayamos al capítulo 9. Las mismas palabras fueron dadas repetidamente en este capítulo 9, versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿No es esta la misma enseñanza? Si alguien quiere ser el primero, debe ser el último y siervo de todos. Dios nos dio esta lección muchas veces. En este mundo, muchos crímenes, disputas y rencillas ocurren entre la gente. ¿Qué causa que estas cosas sucedan? Es porque la gente no quiere servir. Esa es la razón de todos los problemas. Hoy debemos comprender la manera en que Dios sirve a otros. Por favor, piense cuidadosamente. ¿Por qué una madre está destinada a estar en la posición de servir a los miembros de su familia? ¿Por qué todos los miembros del personal pastoral y los hijos de Sión necesitan el liderazgo de la madre en esta época? Los miembros que han venido a la verdad antes que otros hermanos y hermanas, espiritualmente están en la posición de servir. ¿Por qué? Porque fueron llamados primero. Como los primeros, debemos dar el ejemplo de fe a los últimos. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 5. El versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Cuando cuidamos a la grey, no debemos ser reacios, no por fuerza, sino voluntariamente. Debemos estar contentos y gozosos de hacer la obra, no por ganancia deshonesta, en otras palabras, no para ganancia personal, sino con ánimo pronto,
¿Y qué? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si tenemos señorío sobre ellos, podemos decir que estamos practicando la voluntad de Dios, que nos enseñó a servir. En el tiempo de la iglesia primitiva, si alguien se enseñoreaba sobre los hermanos y hermanas, no podía ser escogido como líder o anciano. Por esa razón está escrito, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué? Siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y la Biblia continúa animando a los sabios líderes pastorales. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No se trata de que trabajen como siervos porque son siervos. ¿Acaso una madre trabaja como sierva porque es una sierva? No. Supongamos que una madre, quien siempre está a la hora en que su familia llega, no está en casa. Entonces habrá un gran caos en la familia. Cuando el padre llega a casa después de trabajar, pregunta, ¿dónde está tu mamá? Los hijos dicen, papá, ¿dónde está mamá? Un hijo que regresa a casa después de trabajar dice, ¿ha ido mamá a alguna parte? ¿Por qué nuestra casa parece desierta? ¿Hay algo para comer? Ellos solo esperan que alguien les prepare la cena. Si una madre no estuviera solo un día, la familia entera entraría en un estado de desesperación. Ellos no saben lo importante que es el rol de una madre. No pueden saberlo mientras ella esté con ellos. Pero una vez que experimentan su ausencia, comprenden. Ella está en la posición más importante. Su papel es grandioso. También en la historia, la gente comprendió que no podían continuar la peregrinación al oriente sin él. Esta es la manera de servir. Así como el aire, las personas no pueden vivir sin alguien que les sirva, pero en los días comunes no sienten su existencia. Ni siquiera sienten la necesidad de su existencia. ¿Qué pasaría si el oxígeno desapareciera por unos minutos? Todos estaríamos desesperados. Nadie podría hacer ningún trabajo. Esta es la manera de servir y el camino de la humildad que Jesús nos enseñó. Él dijo en la Biblia, venid a mí y aprended de mí. Esto es algo que necesitamos practicar y cultivar. No es fácil cultivarlo. Necesitamos remover nuestra arrogancia y nuestro orgullo y luchar contra nosotros mismos. Aunque es difícil y necesitamos vencernos a nosotros mismos, ¿no debemos obedecer las palabras de Dios y seguirlo? Dios nos enseñó cómo servir dándonos un ejemplo. Así que debemos hacer lo mismo con nuestros hermanos y hermanas de Sion. Aunque existimos, debemos sentir que no existimos cuando servimos a los hermanos y hermanas. Debemos servirles preocupándonos juntos por sus asuntos, cuidarlos y compartir sus penas y dolores. Todas estas cosas se harán cuando pongamos en práctica el servir a los demás y la humildad. Los que quieran ser los primeros deben ser los últimos y servir a los demás. Ellos vinieron a este mundo pecador y tienen una vida difícil, trabajando duro. Debemos tener piedad, sentir lástima y tener compasión por ellos. Debemos servir a nuestros hermanos y hermanas con el corazón de amor. Hubo algunos miembros que no destacaron cuando trabajaron para el Evangelio en Corea, donde la situación económica es buena, pero cuando fueron a otros países con dificultades económicas, hicieron grandes esfuerzos con mucho fervor para la obra del Evangelio. Ellos dijeron que se les rompía el corazón al ver a los hermanos y hermanas locales
guardar su fe, sin perder la sonrisa, a pesar de vivir en un entorno pobre. Llegaron a tener el corazón del padre y la madre. Llegaron a tener compasión por ellos, pensando, ellos han venido a este mundo de pecado después de cometer pecados en el cielo y están llevando esta vida difícil, sufriendo muchas dificultades. Puesto que tuvieron amor en sus corazones, la obra del Evangelio prosperó. He oído este tipo de historias muchas veces. Nuestra obra del Evangelio no está reclutando a muchos miembros y creciendo en número. Una vez que vienen a la verdad, necesitan cultivarse espiritualmente. Practicar los caminos del nuevo pacto es cultivarse a sí mismo, ¿verdad? Pero no es un proceso fácil. No es fácil en absoluto. Sin embargo, debemos hacerlo. Cuando lo pongamos en práctica, el mundo entero y todos nuestros hermanos y hermanas perdidos se reunirán bajo el amor del Padre y la Madre y cambiarán todos juntos. Entonces, volveremos al reino de los cielos, nuestro eterno hogar, y reinaremos por los siglos de los siglos. Esta gloria nos será dada. Los problemas en esta tierra solo durarán un corto periodo. Después de poco tiempo, volveremos a nuestro eterno hogar. Por los siglos de los siglos, viviremos con el Padre y la Madre celestiales en el glorioso y eterno cielo. Todos nosotros debemos servirnos mutuamente, de modo que podamos practicar los caminos del Padre y la Madre en Sión. En cada Pascua en Sión, el Padre y la Madre nos dicen que lavemos los pies de los hermanos y las hermanas. Debemos lavar sus pies conociendo su significado. Cuando cada uno de nosotros piense, serviré a mis hermanos y hermanas y seré el siervo de todos, entonces todas las cargas que pesan sobre nuestros hombros se harán ligeras. Es por eso que el que quiere ser el primero en el cielo, nunca debe ser el primero en la tierra, sino que debe situarse en la posición más baja. Debemos situarnos en la posición más baja y servir a los hermanos y hermanas todo el tiempo, como los hijos de Sión. Comprendamos las razones por las cuales el Padre y la Madre vinieron a esta tierra hace 2000 años y vinieron nuevamente en esta época y llevaron una vida humilde. Dios es todopoderoso. En realidad, Dios no tenía por qué humillarse, pero el Padre y la Madre lo hicieron. Dios quería enseñarnos la manera de servir. Les pido que conozcan la voluntad de Dios y se transformen en seres celestiales, a fin de que ninguno pierda el cielo, sino que con seguridad entremos juntos en el hogar eterno. En conclusión, la manera de servir es como el destino de la madre, la naturaleza de la madre y el liderazgo de la madre. Hermanos y hermanas de Sión, grabemos profundamente en nuestro corazón el liderazgo de la madre y guiemos a las personas hacia la verdad con amor. Con esto, quisiera concluir el sermón. Muchas gracias.